En los archivos clasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos existe un capítulo breve, casi olvidado, sobre un avión que pudo haber redefinido completamente la defensa aérea norteamericana durante la Guerra Fría. No es el SR-71 Blackbird, que es el avión de reconocimiento más famoso de la historia. No es el U-2, cuyo derribo sobre la Unión Soviética en 1960 desencadenó una crisis diplomática internacional. Es el YF-12, el hermano interceptor de esa familia de aeronaves diseñadas por Kelly Johnson en el programa más secreto de la aviación militar del siglo XX. El YF-12 voló a Mach 3,2. Llevaba misiles de largo alcance capaces de destruir bombarderos soviéticos antes de que pudieran acercarse al continente americano, y estableció récords de velocidad y altitud que permanecen vigentes para aviones con tripulación hasta el día de hoy. Y sin embargo, nunca entró en producción en serie. Solo se construyeron 3 unidades, fueron retiradas antes de alcanzar su potencial completo, y el programa fue cancelado por razones que mezclan política presupuestaria, rivalidades burocráticas y decisiones estratégicas cuyas consecuencias todavía se debaten. Esta es la historia del interceptor más rápido que jamás existió, y de por qué el mundo nunca llegó a conocer todo lo que podía hacer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el YF-12, hay que retroceder al contexto de amenaza que definía la estrategia de defensa aérea estadounidense a finales de los años 50. La Unión Soviética había desarrollado una familia de bombarderos de largo alcance capaces de alcanzar el territorio continental americano, encabezada por el Tu-95 Bear de propulsión turbohélice y el Mi-4 Bison de propulsión a reacción. Estos aviones, que podían volar a altitudes de entre 10.000 y 15.000 metros y a velocidades subsónicas o transónicas, representaban la amenaza nuclear más inmediata para las ciudades estadounidenses. El Comando de Defensa Aérea de América del Norte, NORAD, necesitaba interceptores capaces de alcanzar esos bombarderos antes de que pudieran lanzar sus armas nucleares. Los F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger y F-106 Delta Dart eran respuestas adecuadas para esa amenaza, pero la Fuerza Aérea quería algo mucho más radical para la siguiente generación de amenazas soviéticas, que se anticipaban serían más rápidas y volarían más alto. Kelly Johnson y el equipo de la división Skunk Works de Lockheed ya estaban trabajando en el A-12, el avión de reconocimiento que eventualmente evolucionaría en el SR-71 cuando recibieron el encargo adicional de explorar una variante interceptora del mismo diseño básico. El resultado fue el YF-12, que compartía el fuselaje, los motores Pratt & Whitney J58 y la configuración aerodinámica general del A-12, pero incorporaba modificaciones significativas para su misión de combate. La nariz fue rediseñada para alojar el enorme radar Hughes ANAS-G18, el mismo sistema que originalmente fue desarrollado para el cancelado North American XF-108 Rapier. Se añadieron 3 bahías de armas en el fuselaje ventral para llevar los misiles Air-to-Air Hughes AIM-47 Falcon, una versión agrandada y de mayor alcance de la AIM-26 Nuclear Falcon, y se instalaron sistemas de gestión de fuego específicamente diseñados para el intercambio de información entre el radar, los misiles y el piloto a velocidades y altitudes sin precedentes. Las especificaciones del YF-12 son aún hoy impresionantes. El avión tenía una longitud de 30,97 metros y una envergadura de 16,94 metros. Sus 2 motores J-58 en modo ramjet combinado generaban un empuje de aproximadamente 14.700 kilogramos cada uno con poscombustión, suficiente para impulsar el avión a velocidades de Mach 3,2, equivalente a más de 3.400 kilómetros por hora. El techo operativo certificado era de más de 24.000 metros, más del doble que la mayoría de los bombarderos que se suponía debía interceptar. Su radar Hughes ANAS-G18 tenía un alcance de detección de más de 500 kilómetros y los misiles AIM-47 podían atacar objetivos a distancias de más de 160 kilómetros. En las pruebas realizadas sobre el desierto de Nevada entre 1963 y 1968, los YF-12 lograron interceptar drones blancos que volaban a altas velocidades y altitudes con una tasa de éxito que superó el 90% en condiciones controladas. Era, en todos los sentidos técnicos, el sistema de intercepción más capaz del mundo. El primer vuelo del YF-12 ocurrió el 7 de agosto de 1963, pilotado por el coronel James Eastham desde la base de pruebas de Groom Lake en Nevada, la instalación que más tarde se haría mundialmente conocida como el Área 51. Durante los años siguientes, los 3 prototipos realizaron cientos de vuelos de prueba bajo el más estricto secreto.
El programa fue tan clasificado que cuando el presidente Lyndon Johnson reveló su existencia públicamente en febrero de 1964, lo hizo precisamente para contrarrestar rumores que circulaban sobre aviones misteriosos avistados sobre Nevada, y lo presentó deliberadamente como un avión de interceptor en lugar del reconocedor A-12, cuya existencia aún no podía ser revelada sin comprometer operaciones de inteligencia activas sobre territorio soviético. El 1 de mayo de 1965, los YF-12 establecieron 8 récords mundiales de velocidad y altitud ratificados por la Federación Aeronáutica Internacional. El más significativo fue la velocidad de vuelo horizontal sostenido de 3.331,507 km por hora, un récord para aviones tripulados con tripulación que permanece vigente hasta el día de hoy, más de 6 décadas después. El teniente coronel Robert Stephens y su oficial de intercepción Daniel Andre fueron los responsables de ese vuelo histórico. El récord de altitud establecido ese mismo día, de 24.462,6 metros en vuelo horizontal sostenido, también permanece imbatido. Son números que ponen en perspectiva lo que significaba el programa. No solo estaba por delante de su tiempo en 1965, sigue estando por delante de casi todo lo que existe hoy en términos de rendimiento sostenido a alta velocidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Entonces, ¿por qué no entró en servicio? La respuesta tiene múltiples capas. La primera es económica. El costo por unidad del YF-12 era astronómico incluso para los estándares de la defensa estadounidense de los años 60. Cada avión requería aleaciones especiales de titanio que eran difíciles de conseguir y aún más difíciles de mecanizar. Los motores JT-58 requerían un combustible especial, el JP-7, con características únicas de punto de ignición y estabilidad térmica que lo hacían mucho más caro que el combustible de aviación convencional. El mantenimiento entre vuelos era extraordinariamente intensivo. El avión se expandía varios centímetros en longitud debido al calentamiento aerodinámico durante el vuelo a Mach 3, lo que significaba que todas las uniones de la estructura debían ser inspeccionadas y reajustadas después de cada misión. Producir una flota operativa de YF-12 en números suficientes para cubrir el espacio aéreo norteamericano habría costado sumas que el Congreso no estaba dispuesto a aprobar. La segunda razón fue estratégica. Para mediados de los años 60, la inteligencia estadounidense había concluido que la amenaza principal ya no eran los bombarderos soviéticos de tripulación, sino los misiles balísticos intercontinentales. Los ICBM soviéticos SS-6, SS-7 y SS-8 podían alcanzar cualquier punto del territorio americano en menos de 30 minutos y no podían ser interceptados por ningún avión, sin importar cuán rápido fuera. Si la amenaza principal era ya no el bombardero sino el misil balístico, un interceptor ultrasofisticado y ultracarísimo contra bombarderos perdía gran parte de su justificación estratégica. El dinero y los recursos se desviaron hacia el desarrollo de sistemas antimisilísticos y hacia la modernización de la fuerza de misiles balísticos propios como instrumento de disuasión. La tercera razón fue política y burocrática. La rivalidad entre la Fuerza Aérea y la Marina en el Congreso sobre la distribución del presupuesto de defensa era feroz durante los años 60. La Armada estaba desarrollando su propio sistema de defensa naval de largo alcance basado en el F-14 Tomcat y el misil AIM-54 Phoenix, un programa que también requería financiamiento masivo. Apoyar simultáneamente dos sistemas de intercepción de alto costo para misiones similares era políticamente insostenible. El F-14 sobrevivió porque la Marina era más hábil en el juego político del Congreso en ese momento particular, y porque el concepto de defensa de flotas navales tenía un atractivo más concreto para los legisladores que el abstracto concepto de interceptar bombarderos sobre el Ártico. El programa YF-12 fue formalmente cancelado en 1968. Los 3 aviones continuaron siendo usados por la NASA para investigación aeronáutica hasta 1979, cuando fueron finalmente retirados del servicio. El YF-12A serial 60-6935 está actualmente en exhibición en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio, donde los visitantes pueden ver de cerca la enormidad y la elegancia de un avión que voló más de medio siglo antes que los cazas furtivos de hoy. El YF-12A serial 60-6936 fue destruido en un accidente en 1971, cuando un problema hidráulico obligó a la tripulación a eyectarse. El serial 60-6937 fue transferido al Museo del Vuelo en Seattle. Las tecnologías desarrolladas para el YF-12 no desaparecieron con el programa.
El radar Hughes ANASG-18 y los misiles AIM-47 Falcon fueron los antecesores directos del sistema AWG-9 y el IM-54 Phoenix que eventualmente equiparon al F-14 Tomcat, precisamente el programa que en parte compitió y venció políticamente al YF-12. Los materiales de titanio de alta temperatura, las técnicas de fabricación y los sistemas de gestión térmica desarrollados para el YF-12 y el A-12 forman parte del ADN tecnológico de prácticamente todos los aviones de altas prestaciones que han sido construidos desde entonces. En ese sentido, el YF-12 no fue un callejón sin salida, sino un puente tecnológico entre el mundo de los aviones subsónicos de los años 50 y el universo de los aviones furtivos y de altas prestaciones del siglo XXI. La pregunta que los historiadores de la aviación continúan debatiendo es si la cancelación del YF-12 fue la decisión correcta. En retrospectiva, la Unión Soviética continuó desarrollando bombarderos de largo alcance durante toda la Guerra Fría, incluyendo el Tu-22M Backfire de alcance intermedio y el Tu-160 Blackjack de largo alcance, ambos capaces de amenazar el territorio de la OTAN y potencialmente el continental americano con misiles de crucero lanzados desde distancias seguras. Un escuadrón de YF-12 habría tenido la velocidad y la altitud para interceptar esos aviones incluso antes de que alcanzaran sus posiciones de lanzamiento. Sin embargo, el costo de mantener una flota operativa de YF-12 a lo largo de las décadas habría sido prohibitivo, y los avances en misiles superficie-aire como el S-300 soviético habrían eventualmente planteado amenazas serias incluso para un avión que volaba a Mach 3. El YF-12 existe hoy como símbolo de un camino no tomado en la historia de la aviación militar, uno de esos momentos en que la tecnología llegó antes que la voluntad política y el contexto estratégico necesarios para aprovecharla completamente. En un universo paralelo donde los bombarderos soviéticos siguieron siendo la amenaza principal y donde el Congreso aprobó el presupuesto necesario, los cielos del Ártico habrían sido patrullados por escuadrones de aviones capaces de volar a 3 veces la velocidad del sonido, cazando objetivos a 160 kilómetros de distancia con misiles de precisión mientras volaban tan alto que el cielo sobre ellos ya comenzaba a ser negro. Ese universo no existió. Pero el avión sí existió, y sus récords siguen en pie como recordatorio silencioso de lo que pudo haber sido. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.